Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, en Génesis, el very cheap, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a emprender esta serie viendo a Cristo por toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. Ahora haré la introducción y ya vamos a aprender acerca de que Jesús es el creador de todo. Jesús, creador de todo, como lo ven en esa portada. Es maravilloso libro, así presenta a Génesis, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la Trinidad como el creador de todo, el único Dios, el creador de todo. Y aquí vemos en estos textos a la persona de Jesús. Así dice el Señor, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿lo encontró? A una voz, como si ya desayunamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Padre, gracias te damos, eterno soberano. Señor, tú eres digno de toda alabanza. Tú lo creaste todo, Dios, con el fin que toda la creación te dé la gloria a ti. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Muchas gracias, Señor. Nos has salvado, nos has perdonado en Cristo. Y nos preservas con el Espíritu Santo. Háblanos al corazón, Señor, y provee salvación para el condenado, para los amigos y amigas que todavía no conocen a Cristo. Que puedan conocerle, Dios. Que nosotros también podamos conocer a Cristo. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. En esta ocasión, hermanas y hermanos, amigos y amigas, podría empezar este mensaje con algunas preguntas. La pregunta número 1 ¿es Jesús el creador de todo? Es una buena pregunta. Porque cuando abrimos Génesis, es una respuesta a la duda que siempre el ser humano ha tenido culturalmente. Se le ha enseñado que la creación surgió del Big Bang, de una explosión. Y Génesis desbarata todito eso. Darwin, un tremendo ateo, sin Dios, se levantó contra lo que es la postura creacionista. Nosotros somos creacionistas, nosotros creemos en la creación, que hay un creador, Dios. Y con todo eso de la teoría de que venimos del mono, de la evolución, es Satanás en medio de la jugada, ¿no? Usando al hombre. El hombre en su intelecto quiere, ¿verdad? Competir con su creador, pero es imposible, es imposible. El hombre tiene una mente finita. Pero esta pregunta es importante, porque muchos llegamos con ese trasfondo. En la escuela, el maestro o la maestra nos enseñó que evolucionamos. Y nos pintaron, ve al mono, cómo fue el mono y se fue transformando. Y ahí viene la línea y cómo termina en hombre. Y así a los niños se les enseña en las escuelas.
acerca de la evolución. El cristianismo, nosotros que tenemos la Biblia, enseñamos acerca de la verdad, de que todo lo que existe ha sido creado por una mente maestra, por un ser maravilloso, eterno, poderoso, que es Dios. ¿Lo creemos? Si es verdad que Jesús es el creador de todo, la segunda pregunta, ¿qué implica que Jesús sea creador de todo? ¿Qué exige Jesús a su creación? Bueno, Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él es digno de que nosotros nos congreguemos todos los domingos, porque el domingo es el día de Jesús, es el día del Señor. Por eso los salmos convocan a toda la creación, dice, habitantes de toda la tierra, alabad a Dios. No simplemente a un grupo de creyentes, sino aún los incrédulos tienen el deber de alabar a Dios. Por eso el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que tiene hálito de vida. Ahí van todos los animales, todas las especies y va el género humano. Toda clase de árbol, toda clase de planta, todo lo que tiene vida. Tiene el deber, y eso es justo, de darle gloria, de darle alabanza a Dios. Vamos a Génesis entonces. Miremos lo que la Biblia dice. Aquí Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, fue escrito en un tiempo donde el pueblo también estaba con dudas. Estaba cargado de un montón de creencias falsas, de un montón de deidades que ellos vieron y quizás algunos judíos adoraron en Egipto, porque el libro de Génesis fue escrito en el desierto, mientras estaban viajando de Egipto a la tierra prometida por esas tierras tremendas, desérticas. Ahí Dios levantó un hombre llamado Moisés. No solamente lo usó para liberar al pueblo de Israel, sino para instruir a Israel. Y Génesis tiene ese propósito de aclarar las dudas, de instruir al pueblo de Dios. Un pueblo que había sido esclavo 430 años, estaba ignorante de muchas cosas y debía de conocer a su Creador. Tenía que conocerle, porque para adorar mejor a Dios hay que conocerle. Entre mejor le conocemos, más lo adoramos, más lo glorificamos, más gozamos de Él, más le respetamos, más tememos. Entonces se le escribió a unas personas Génesis que no eran muy cultas, que no eran muy intelectuales, eran campesinos, la mayoría eran campesinos. Pero en este tiempo que vivimos nosotros son los académicos, los intelectuales, que se enredan todo en algo tan sencillo, tan práctico, como lo es esta escritura. Esto es bien fácil. Aquí, claro, el incrédulo rebota, aquí pega como con una muralla, porque si Dios no te ilumina, si Dios no tiene misericordia, pues no lo vas a aceptar, que Él es el creador de todo. Y te vas a ir por la teoría de Darwin o te vas a ir por otra creencia. Pero aquí aparece Dios como Elohim, porque ese es el nombre de Dios aquí en hebreo, Elohim, que significa el creador. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire qué hermoso texto este. Un resumen así, pequeño pero sólido. Si algún judío andaba por ahí diciendo que Faraón era un dios, aquí se le está diciendo, bueno, Faraón no ha creado nada. Lo ahogó Dios en el Mar Rojo. Por más que el pueblo lo venere y lo convierta en un dios, el hijo del sol, el loros vivos, como dicen los egipcios. Este texto Moisés le dice al pueblo que Moisés, se acuerda que Moisés fue instruido en la cultura judía, en la cultura egipcia. Ahí creció, Moisés fue educado en las mejores universidades de Egipto. Moisés iba a ser el sucesor de Faraón, pero era un hebreo, nacido de una mujer, engendrado por un hombre judío de la tribu de Leví.
Y Dios a su debido tiempo lo llamó, cometió un asesinato y le tocó huir de Egipto. Y después Dios, 40 años después que estuvo Moisés en el desierto, Dios se le aparece y se le aparece como lo que Él es, el Yahweh, así el yo soy, es el que te envía. O sea, ya Moisés aquí ya ha caminado con el Señor, ya ha dejado la cultura egipcia a un lado y todo aquello falso, y ahora Dios lo usa como un maestro para que instruyera al pueblo judío, y comienza así. En el principio creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro libertador, ese es Yahweh, el que lo hizo todo, todo lo que podemos contemplar, Él lo hizo. Si Dios nos da el don de creer, no vamos a cuestionar eso, lo creemos fácilmente. No cuestionamos. El incrédulo sí, porque está muerto en sus delitos y pecados. El creyente no, él dice, qué bonito, ¿verdad? Que mi padre así lo hizo todo, él lo crió. Y luego dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era un caos. Ahí dicen muchos historiadores que probablemente hubo un diluvio y eso hizo que la tierra quedara así, desbaratada. Algunos, vean, que dicen que si existieron los dinosaurios, lo meten ahí, dice, bueno, si existieron, estuvieron en ese de Génesis 1 al versículo 2. Entonces ve que hoy como nos promueven estos animales. Bueno, entonces si existieron, probablemente fue en esa época, ¿no? Y nos dicen, vea, que una lluvia de meteoritos los mató, una lluvia de granizo, etcétera, los destruyó a todos los dinosaurios. Eso es lo que dice la teoría. La Biblia habla de bestias, sí, habla de grandes monstruos marinos, pero en sí no nos habla específicamente de los dinosaurios. Pero ahí hay una parte donde sí podríamos decir, ¿verdad? Bueno, si existieron, ahí fueron sepultados entonces cuando hubo ese diluvio. No hay un tiempo. Aquí dice, en el principio creó los cielos y la tierra, lo que habla es de partida, que hay un inicio de la creación. No existía nada. Luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ve, aquí está la Trinidad también, está Dios, está el Espíritu Santo y está el Hijo, porque a continuación vamos a ver la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense, hermanos, que haciendo una aplicación a nuestra vida, de cómo Dios lo crea todo, nuestra vida sin Cristo Jesús está así, toda desbaratada, desordenada, en oscuridad. Y cuando Dios habla, el apóstol Pablo usa este ejemplo de la creación en cuanto a la conversión con nosotros. En Corintios. Y él dice que Dios habló y surgió. Si quiere, corra conmigo a segunda carta a Corintios capítulo 5, versículo 4 en adelante. El apóstol Pablo enlaza la creación con lo que es la creación de nosotros, ¿no? Una vida nueva en Cristo Jesús. Y hay aquí, se acaba de venir a mi mente esa porción, donde él dice que Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciera su luz. Segunda de Corintios, vaya por ahí, capítulo 5. Ahí en ese mismo texto también dice, ¿verdad?, que Dios puso a Jesús como sacrificio en el versículo 21 de Corintios, versículo 21. Dios dice que lo puso a Jesús como eso, ¿no?
En el versículo ahí, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 21, lo que estaba diciendo yo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Si usted lee el versículo 17, habla acerca de esa nueva creación, de la nueva criatura, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermoso texto que Dios dice aquí que somos una nueva creación. Pero hay un texto que aquí en Corintios donde dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera su luz, habló a nosotros y hace alusión a lo que es la creación, donde Dios, de la misma manera, así como está Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Nosotros, hermanas y hermanos, sin Cristo Jesús, nos encontramos de esa manera, desordenados y vacías, en tinieblas. Y Dios habló de la misma forma. Habló por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de un predicador. Él mandó y resplandeció. El mismo poder. Por eso es que nosotros en la salvación somos creación nueva de Dios. Creación nueva en Cristo Jesús. Y eso quiere decir que la salvación es perfecta, así como la creación es perfecta. No se puede dañar la salvación. No sé qué es lo que hay allá atrás. Bueno, quizás vea la señora pero vayan a decirme al hermano que estamos en el culto, que nos haga esperita ahí los servidores, por favor. Sí, porque estamos en el culto, ¿no? Dígale que ya va a pasar, dígale a las 2:30. Bueno, estamos hablando de algo muy importante de la creación, cómo Dios lo creó de la nada. Aquí está el texto que yo le digo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. En el 17 del capítulo 5, 2 Corintios, dice que somos nueva criatura. En el 6 del capítulo 4, 2 Corintios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este texto, hermanas y hermanos, ahí al pie de la letra, en esta traducción que yo tengo de las Escrituras, aparece la cita de Génesis 1:3. Y este quiere decir que es un texto paralelo, pero con una idea espiritual. Allá habla de la creación del universo, pero aquí Pablo está hablando que de la misma forma, el mismo poder que Cristo, que Dios lo creó todo de la nada, de la misma forma Dios a los muertos le da vida, ordena la vida de nosotros. Me gusta cómo el apóstol Pablo, un judío conocedor del Antiguo Testamento, usa esa ilustración de la creación. ¿Para qué? Para hablarnos. Recuerden que aquí le estaba hablando a una iglesia de Corintios que estaba batallando con el libertinaje. Y algunos quizás se estaban dándose por vencidos, diciendo, es imposible, no puedo cambiar. Entonces Pablo dice, pero somos nueva criatura. ¿Tú crees que Dios es tan débil que no pueda cambiar a un ser humano? Si mira cómo lo hizo todo de la nada. Así es como lo hace en la vida de los hombres. Vamos a retroceder al versículo 5 de 2 Corintios capítulo 4. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, wow, qué texto es, Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en él, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo lo único que puedo decir solamente es, wow, cómo el apóstol Pablo nos lleva aquí. Por eso es que la enseñanza es Cristo Jesús, creador de todo, creador del universo, creador de la salvación, creador del género humano, creador del cambio de vida en cada hombre y cada mujer. Por eso es que es bastante dudoso
Cuando las personas dicen, vea, que creen en Cristo, pero no cambian para nada. Entonces, ese no es el Cristo de las Sagradas Escrituras. Porque el Cristo de las Sagradas Escrituras, cuando llega a tu vida, hermanas y hermanos, no solamente perdona tus pecados, no solamente murió en la cruz del Calvario, no solamente te imputa su perfección, su rectitud moral, sino que tiene el poder para cambiarte en un hombre, una mujer temerosa de Dios, sometido a Dios. Y si solamente te quedas como un religioso, entonces quiere decir que ese no es el Cristo de las Sagradas Escrituras. Ese es el Cristo del apóstol Pablo, el que él dice aquí, 1 Corintios capítulo 2, corre conmigo. Porque estamos relacionando a Cristo tanto con la creación, porque el texto de Génesis se enlaza con Juan 1:1, que ya lo vamos a leer, donde se nos habla de que Jesús es el mismo Dios, en esencia, que Él se encarnó, que se hizo hombre, eterno Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, santo. Él es el mismo Dios que se hizo hombre, que aparece en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aparece en Génesis, en Éxodo, en todos los libros de la Biblia, aparece Cristo en las Escrituras. El apóstol Pablo no perdía ningún momento para estarnos hablando. Y dice aquí el versículo 1 de 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fue con filosofía. Pablo dice, yo no me preparé con la elocuencia en la oratoria, yo no estuve preocupado investigando qué fue lo que escribió Sócrates o Aristóteles o los demás, Platón o todos estos otros hombres que los griegos los tenían en alta estima. Él dice, no, yo no me propuse eso, es sabiduría humana. Él, mire lo que se propuso. Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ve la gran diferencia? Muchos predicadores hoy en día, y lo vemos allá afuera, me gusta una serie que dio Steven Lawson, un tremendo hombre de Dios, la predicación que Dios bendice. Y él habla acerca del problema que tenemos en Latinoamérica hoy en día y en todo el mundo, es que estos predicadores son elocuentes, los predican muy bien, pero dejan lo más importante que deberían de presentarlo, lo dejan a un lado, y es a Cristo. Entonces ahí está, esa predicación no es bendecida porque no cambia, hace daño a la gente. Entonces las personas no cambian. ¿Por qué? Porque crecen como una espuma. Sus emociones crecen. Porque les hablan les ponen música y se emocionan, brincan y hacen de todo un poco. Pero no cambian. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no cambian? Porque el predicador les habló de todo, menos de Cristo. Menos de Cristo. Es un, digamos, le llama él parloteo, un parloteo de palabras bien dichas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice a nosotros de cómo nosotros, la iglesia de Cristo, debe de lucir, de qué es lo que le debe de gustar a la iglesia. Él dice, yo sé que ustedes están, dice el apóstol Pablo aquí en Corintios, acostumbrados a buenos oradores. Yo lo sé, pero yo dejé eso a un lado y no voy a imitar a todos esos. Yo les voy a presentar lo más importante, a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que necesitamos. Corrientes vienen, corrientes se van, que se vayan por ahí predicando, ¿verdad? De lo que es la declaración, decláralo y recíbelo, esa es cosa de ellos.
El mensaje de la prosperidad falso. A mucha gente le gusta eso. Nunca cambian. Son ávaros, son codiciosos, nunca cambian. ¿Por qué no cambiaron, pastor? Porque les hizo falta conocer a Cristo. No se encontraron con Cristo. ¿Se acuerda aquella anécdota que yo he usado muchas veces de aquel borracho que estaba viajando en el avión? Se la voy a recordar. Se cuenta que una vez estaba este hombre, un gran predicador, ¿no?, de aquí de los Estados Unidos, Billy Graham. Estaba viajando para otro lugar y ahí estaba un hombre gritando y no hallaban cómo, ¿verdad?, tranquilizarlo. Estaba bien borracho. Y llegó una señora y le dijo: mire, ahí a 2 líneas, ahí está el reverendo Billy Graham. Y el borracho dijo: ah, sí, claro, sí, ahí está. Yo soy convertido a él, a Billy Graham. Y aquel, en lugar de aplacarlo, hizo más alboroto. Y se fue donde Billy Graham y le dijo: reverendo, hijo de Dios, ungido del Dios viviente, yo soy un convertido de usted. Y Billy Graham lo vio a los ojos con seriedad y le dice: tienes razón, le dice, tú eres un convertido a mí. Y por eso es que te estás comportando como lo estás haciendo. Estás faltando el respeto a los demás. Porque yo no cambio a nadie. Pero deberías de ser un convertido de Cristo, le dijo. Porque si sigues así vas a ir al infierno. Pero mi deseo no es que seas un convertido mío, le digo. Mi deseo es que tú seas un convertido de Cristo. Que no seas un seguidor, que no seas un fanático mío, sino que seas un seguidor de Jesús. Aquel borracho como que le cayó el 20. Y dijo: ve, se retrocedió y se sentó. Mire, se quedó callado. Es verdad. ¿Qué podemos aprender, pastor, de esa ilustración? Que muchos por allá andan diciendo: yo soy convertido de fulano de tal, y a mí me gusta aquel pastor, y yo lo sigo. Usted es convertido de ese pecador, y usted va para el infierno. Porque el día que usted sea convertido de Cristo, usted se va a congregar donde se predica a Cristo, y usted va a pedir: predícame a Cristo. Y usted va a salir de aquel lugar donde no se predica a Cristo, porque le va a incomodar. Usted va a decir: ¿cómo es posible que no se hable de mi Señor que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? Y el domingo se debería de usar el púlpito para estar hablando de Cristo. ¿Cómo es posible que no se hable de Cristo en los púlpitos? ¿Sabe por qué usted le daría eso? Porque usted es un convertido de Cristo. Pero cuando no somos convertidos de Cristo, no somos convertidos por el poder de Dios, por el poder de su palabra, entonces somos fanáticos de hombres, no sentimos nada, nos acomodamos, andamos buscando un lugar donde no se nos confronta, porque si Cristo es nuestro Señor, Él nos confronta y Él espera que nos comportemos como Él. Si alguno dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo, dice Juan. ¿Lo creemos? No somos perfectos. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. No somos perfectos todavía, hermana, pero estamos en el proceso. Y nuestra musa, nuestra inspiración, nuestro modelo a seguir se llama Jesús. No es ningún pastor. Respetamos a los pastores, gloria a Dios que los ha usado Dios porque en la predicación. Pero al que nosotros seguimos es a Jesucristo. Él es el que lo dio todo. Y Él es nuestro Dios para nosotros. Él es el creador de todo. Vamos a Juan, porque el tiempo se me está terminando. Juan capítulo 1. ¿Es Jesús el creador de todo? La respuesta es sí. Sí, Él es el creador. Él es Dios. Él es el Señor. Aunque caigamos mal, aunque a los hermanos los mataron en el primer siglo porque ellos decían que Jesús es el Señor y no el César, no ni el emperador romano. Nosotros también en el siglo XXI seguiremos diciendo, si alguien nos pregunta: ¿es Jesús tu Señor? Amén, Él es mi Señor, Él es el dador de la vida, Él es el que lo da todo, Él es mi Salvador, Él es el todo en mi vida. ¿Lo creemos? Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Bueno, Juan fue a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio, la misma palabra, en el principio. Dice, ahí estaba. Había un gran ataque contra la deidad de Cristo en la época de Juan, que muchos estaban
diciendo que Jesús no era Dios, que era imposible que el logo en el griego se uniera a lo terrenal, a lo natural. Y Juan dice, sí se hizo posible. Yo me recosté en su pecho. Yo fui amado por él. Yo vi su transfiguración. Juan, el discípulo amado, aparece aquí y nos escribe el Evangelio de Juan para todo el mundo y nos presenta a Jesús. ¿Cómo nos presenta a Jesús? Como el Dios hecho hombre, como el Dios hecho humano, 100% Dios, 100% hombre. Esta es la unión hipostática. Y dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ahí sea la luz, ahí estaba Jesús. Y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Me gusta este versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanas y hermanos, ya para concluir, Jesús es el creador de todo. Creador de todo el universo, creador de todas las especies y creador de nosotros y creador de la salvación, preservador de la salvación. Y Él nos creó para su gloria. Él nos va a sostener y Él nos va a cambiar. Si usted todavía no ha cambiado, examine su fe. Porque no puede haber una persona que diga que cree en Jesús y que no hay algo de diferencia en esa persona. Le dije hace un momento que no somos perfectos todavía, la perfección la vamos a lograr hasta que tengamos un cuerpo glorificado, pero estamos en camino, estamos en el proceso de la santificación. No nos gusta, no nos agrada el paganismo. Ayer tarde se lo decía aquí, ¿verdad? A los hermanos, a Valerie le predicaba aquí, le decía, ¿verdad? Y a las muchachas que vinieron a acompañarle, que nosotros los evangélicos no necesitamos licor, no necesitamos marihuana, no necesitamos cerveza para celebrar, para sentirnos alegres. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo que es mejor que la marihuana, que es mejor que la droga, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que genera gozo, alegría y nos da el mejor gozo. Allá afuera el hombre en sus problemas busca fumar cigarro y busca los vicios en su desesperación. Pero los cristianos también celebramos, hacemos una fiesta para la gloria de Dios. Y cantamos, brincamos y hacemos de todo sin necesidad de pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo genera todo eso en cada uno de nosotros. Nos gusta porque esa es la iglesia de Cristo. Porque tenemos un Dios que es alegre y ese Dios comparte su alegría cuando somos perdonados. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, está transformando nuestra vida y llegaremos a ser como Cristo es, dice Romanos 8:29. ¿Lo creemos? Él es Dios, Él es el creador de todo, adorémoslo, porque Él espera que le adoremos, que le sirvamos y testifiquemos, digámosle a todas las personas que solo hay un Dios, que solo hay un mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre, y que solo hay salvación en Cristo Jesús, y el cambio de vida no lo da ninguna religión, el cambio de vida viene por medio de la persona de Jesús. Si creemos en Jesús tenemos perdón de pecado, si creemos en Jesús tenemos reconciliación con Dios, si creemos en Jesús tenemos un cambio seguro en nuestra vida, porque Él cambia a las personas. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Cristo que necesita esta generación. Es a Cristo que necesitamos porque Él es el creador de todo y todo lo creó para su gloria. Padre, gracias te damos, Señor, eterno soberano. Oh Dios, qué gozo me das hablar de mi Señor Cristo, presentarlo a la iglesia en esta introducción como el creador de todo. No tenemos duda, Dios, tu palabra lo afirma. Él es el Dios eterno. Y lo vamos a ver, sus atributos que lo describen, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmutabilidad. Oh Padre amado, solo el único Dios verdadero puede tener esas cualidades y Cristo las revela en su palabra. Cristo, toda la gloria es para ti, mi Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Somos seguidores tuyos
Y queremos seguir por todas las generaciones que vengan proclamándote a ti, hablando de ti, porque es a ti que necesita la humanidad. Gracias por